La cerveza tropical ocupaba uno de los lugares más emblemáticos de Cuba, no solo por su historia, sino también por la belleza de sus jardines y sus grandes eventos. Aquí, Manny Portuondo rescató esos recuerdos. Veamos. Mi hora favorita. Después de más de un siglo, la descendencia, fíjense, de dos importantes familias se reencontró en Miami para reavivar en el mercado una gran marca de cerveza que el régimen cubano robó, la Tropical. Bienvenido, Manny Portuondo, a mi hora favorita, con tremenda historia. Gracias, Manny, yo un placer. Gracias por tenerme. Un placer. Me parece tan increíblemente fabuloso que después de más de 100 años con se hayan juntado nuevamente las dos familias que fueron los artífices de donde se creó la cerveza tropical, que fue Collie y, o sea, hazme toda la historia. Bueno, es una historia que a mí me encanta contar porque empieza con una mujer clave en mi vida. Siempre las mujeres Sí. cambiando la historia, ¿sí o no? Siempre, y esa mujer fue mi abuela, Josefina Rodríguez Collie, que murió ya, pero yo soy nacido aquí en Estados Unidos y gracias a ella hablo español. Muy y gracias bien. a ella me inculcó un orgullo cubano muy fuerte en mi persona. Y yo me acuerdo, al principio, creciendo aquí en Miami, yo no quería hablar ni español, ni quería saber nada de Como Cuba, todos los muchachos. ni me importaba, ni los cuentos de que si las tierras, y a mí no me importaba nada de eso. Yo quería ser más americano que el hamburger. Pero sí sabías que porque vamos a... Había oído de las historias, pero no estaba dándole mucha atención. Y entonces a los... Tú eres descendiente de la familia Collie, Collie. vamos a poner en contexto. Collie. La familia Collie fue quien hace más de 100 años, porque fue en el año 1888, le vendió los terrenos a los fundadores de la cerveza tropical. La familia Collie es una familia que emigra de la parte alemana de Suiza a mediados de los 1800. Y ya para finales de para principios de 1900, es una de las familias más importantes de Cuba en términos de... bienes raíces. De tierras y de desarrolladores, urbanizadores. Y si la gente sabe, hay un reparto Collie, claro, que fueron las tierras de los Collies que mi tatarabuelo desarrolló. También mucha gente, no sé si saben, fueron los que desarrollaron también Miramar y Vedado. Entonces, en 1888, mi tatarabuelo Federico Collie le vende 100 acres de terreno en el bosque de La Habana, básicamente, en las afueras de... Casi todo el bosque. Bueno, no sé cuántos acres tiene el bosque, pero una 100 gran acres. Parte del bosque, con el río que le cruzaba por el medio. Con el Almendares. El Almendares a la familia Blanco Herrera, y se forma la industria cervecera cubana con la Tropical. Y esa cervecería empieza pequeña en sí, aunque eran unas tierras grandes, empiezan pequeño. Primero no fue una fábrica de hielo. Fue una fábrica de... Bueno, acuérdate que en esos entonces, sí, lo interesante de la Tropical que ya para los años 60 se integró como una de las compañías más grandes en Cuba. Cuando yo empecé en este proyecto, que fue en 1998, todavía Cuba no estaba pensando en marcas internacionales, no habían hecho ningún esfuerzo desde el punto de vista legal para proteger registros, y les gané la batalla y me anticipé. Y, lo que no pudo hacer Habana Club, por exacto, ejemplo. y pude agarrar lo que en sí, en los últimos 25 años, o compré, o registré, o lo llevé a corte a través del mundo y recuperé todos los registros en 15 de los países más importantes del mundo.
encontraste a la La persona receta. que tenía la receta, que aún vivía o vive, no sé si sigue viviendo ese señor. No, murió ya. Murió ya, pero antes de eso lograste tener la receta. Y ese señor fue quien a punta de pistola tuvo que entregar la Las cervecería. llaves de la cervecería, exacto. Entonces Julio, ya cuando yo doy con Julio, ya él tiene 80 y pico de años, eso fue en el 98, así que Claro, obviamente claro. ¿Y cómo es esa historia de que cuando fueron a intervenir la cervecería, él era? Ya todo el mundo se había ido y él, como él cuenta la historia, llegan los milicianos y a punto de pistola intervienen y él le da las llaves. Entonces él me dijo a mí una cosa que yo me encanta contar, y él me dijo, mira, estos milicianos sabían manejar una cervecería como yo sabía llegar a la luna. Claro, en 1960. Imagínate. Entonces, él ya para ese entonces ya yo había recreado los ingredientes importantes que estaban en la fórmula original. Ya había podido rescatar bastante información de saber más o menos cuál era la fórmula, pero no sabía exactamente cuáles eran los ingredientes y de qué suplidores le compraban. Cuba le compraba para el lúpulo, que es un ingrediente principal de la cerveza, y la cebada. Julio pudo identificar quiénes eran los suplidores, que eran europeos y americanos, y hoy en día estamos comprando los mismos ingredientes a los mismos suplidores que suplían en la cervecería pre-60. Claro, es que parece algo fácil hacer una cerveza, ¿no? Y tiene su receta. Y obviamente, la otra parte que ayudó mucho Julio fue de que como cualquier receta, si no sabes en qué momento hay que mezclar los ingredientes, por a qué temperatura, por cuánto tiempo hay que dejarlos hirviendo, cambia el sabor. De Julio pudo ayudar con eso también. Manny, estábamos hablando también de los jardines de la Tropical, creados también por la familia Blanco Herrera, en medio de todo este gran conglomerado de la cervecería y la cerveza y la fábrica. Y llegó a ser los jardines de la Tropical uno de los lugares más hermosos de La Habana, hoy destruido totalmente, por supuesto, como todo en Cuba, pero todavía se siguen haciendo conciertos, hay de música popular y eso, pero cantar en la Tropical, en aquel lugar hermoso, era lo máximo. Si tú querías de verdad en Cuba brillar, tenías que cantar en la Tropical, si eras un mira, músico. yo estuve por primera vez en Cuba y fui a los jardines en 2015 y aunque estaban destruidos, eran una belleza. Sigue y me interesó siendo mucho bello. esa historia, porque es una historia, de nuevo, muy cubana y muy linda. Esos jardines fueron construidos en 1904 Qué belleza. por un arquitecto llamado Ramón Magriña, cubano. Y él había recién llegado de Europa, de Barcelona, de haber estudiado con Gaudí. Con Gaudí. Nada y más y entonces nada menos. él tenía esas influencias que fue la que trajo a Cuba y fue lo que a la manera que se desarrolló los jardines de la Tropical. Y ahí estamos muy viendo. moderno, muy natural, Algo muy concreto. que tú has recreado aquí en Miami también, porque además te gusta la jardinería, no solo Me la encanta, cerveza, me sino encanta. también la jardinería. Me Mira encanta. cómo todo confluyó en esta historia para llegar a hacer lo que tú has podido hacer ahora en Miami. Entonces, hay un lugar en Miami muy popular en este momento que es más o menos una recreación de los jardines, ¿no? Con la cerveza. Sí, y a mí me gusta decir que es una reinterpretación de los jardines, porque uno nunca puede copiar lo mejor. O sea, ya lo mejor quedó en Cuba. Yo quise, ya no estamos en Cuba, estamos en Miami, una ciudad grande, internacional, con muchas influencias, y yo quería reinterpretar con muchos de los elementos que son iguales, como los jardines botánicos, la cervecería, el arte, la música, lo que fue la Tropical en Cuba, pero ahora cubano-americanizada.